Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a elevar nuestras manos y vamos a darle gracias al Señor por este día de hoy. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias te damos, Dios mío, por tu misericordia que has extendido hacia esta casa una vez más y hacia cada uno de los que estamos presentes. Hoy te queremos alabar y te queremos adorar, Señor, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, espíritu, Señor, y todo nuestro ser. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Padre. Bienvenido, Señor Jesús. Te alabamos, te adoramos y te glorificamos. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Que llegue a los cielos ese aplauso. Que se escuche fuertemente la alabanza y la adoración del pueblo de Dios a su gran Dios. Ponga sus manos sobre su cabeza y adoren al gran Rey. Glorifique el nombre de Jesús, de Yeshua, nuestro Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque estás aquí en esta mañana. Te bendecimos y te alabamos, Señor Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Le damos la bienvenida a todos los que nos ven por las redes sociales. Bienvenido a esta casa, tu casa, Comunidad de Gracia de Dios para las Naciones. Y le damos la bienvenida también a unas personas que nos visitan el día de hoy. Neujimar Romero. Neujimar, si te pones de pie para verte. Neujimar. Sí, bienvenida. Le damos la bienvenida a Gerald Horta. Gerald, bienvenido. Le damos la bienvenida a Victoria Moreno. Victoria, si te pones de pie. Bienvenida, Victoria. Bienvenida a Bieneidi Rodríguez. Bieneidi, bienvenida. Le damos la bienvenida a Sorana Guzmán. Bienvenida. Bienvenida a Fabiana Canelón. Fabiana, bienvenida. Le damos la bienvenida a Yamile Castillo. Yamile, ¿dónde estás? Yamile, no la veo. Bienvenida. Bienvenido también a Dayerlin La Rosa. Bienvenida, Dayerlin. Me dicen por ahí que se les da la bienvenida a Irsa Malavé. Le damos la bienvenida también a Irsa Malavé. ¿Dónde estás, Irsa? Bienvenida. Bienvenida, Rociel Barrios. Rociel. Y a Ginette Capiano. Bienvenida, Ginette. Sean bienvenidos a nuestra casa, Comunidad de Gracia. Le vamos a invitar a los niños hasta 12 años que pasen a la escuelita. Todos los niños que tienen escuelita el día de hoy. Pasen con quien está a cargo de la escuela. Ayarit. Berlinda. Con la hermana Berlinda. Ok. Bueno, quiero comenzar, amados, proyectándoles una imagen. Quiero que vean allí, y Eri, la imagen número 1. Sí está proyectada, porque aquí no se ve. Sí está proyectada. ¿Quién está ahí en esa imagen? ¿Quién es? Un perrito. Ah, aquí ya lo vi. Ese perrito se llama Jin. Ese perrito es de una familia muy querida por nosotros,
de la red de matrimonio. Nosotros lo fuimos a visitar hace bastante tiempito, en ese momento, más de un año, y Jim estaba muy quebrantado de salud, estaba bastante delicado, estaba ya, como dicen por ahí, estirando la patica. Pero se hizo una oración, se oró con fe y Jim fue sanado. El Señor sanó a Jim y ahí está Jim. Ya han pasado creo que más de 2 años aproximadamente y allá está Jim, juguetón y tremendo. Y la segunda imagen, Eric. Ajá, muchos de los que están aquí creo que conocen esa imagen. Eso yo la vi y creo que es para mí una cabrita, pero me dijeron que era una ovejita. Entonces ella se llama Milagros. ¿Ustedes saben por qué se llama Milagros? Porque ella nació con las paticas quebradas. Y su dueño le oró al Señor y le pidió que le sanara sus paticas. Y el Señor obró en milagros y la sanó. Ahí está Milagro. Obviamente ella, por tener una condición especial, pues ella está más cuidadita, su dueño siempre está con ella, pero ella también está con su dueño, con su pastor. Pero no les voy a hablar más de Milagro porque ella tiene su historia y esa historia se la voy a dejar a otro pastor para que él le saque punta a esa historia y les predique sobre eso. Entonces ella se llama Milagros. El dueño le puso Milagros justamente porque ella es un milagro. Ahora fíjense ustedes lo que dice la palabra, Juan 20, del 30 al 31. ¿Sí está en pantalla la palabra? Juan 20, del 30 al 31. Ok, está proyectada, yo la leo acá. Dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, en la Biblia. Pero estas se han escrito para que ustedes y yo crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Nuestro Señor Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. El título de esta prédica se llama El Dios de Milagros. ¿Cuántos creen que tienen un Dios de milagros? ¿Cuántos han recibido un milagro de Dios? ¿Cuántos recibieron un milagro de Dios hoy? Unos poquitos, no muchos. Si yo me levanto y yo respiro, eso es un milagro. Si yo me levanto y puedo caminar, puedo correr, puedo andar, eso es un milagro. Si yo puedo escuchar, eso es un milagro. Si yo puedo ver, eso es un milagro. Entonces, el simple hecho de nosotros despertarnos cada mañana y poder mover y articular cada parte de nuestro cuerpo es un milagro. Si yo me despierto en una cama, con una sábana, con una cobija, con una almohada, y yo en mi particular con mi esposo al lado y los dos respiramos, eso es un milagro. Si yo veo hacia arriba y tengo techo que me cubre y me protege del sol y de la lluvia, eso es un milagro. Cuando yo voy y me siento a la mesa y me como mi arepita reina pepiada, es un milagro. Pero si yo me la como con mantequilla y cafecito nada más, porque eso es lo que tengo, eso también es un milagro. Entonces yo quiero hablarles un poquito hoy de ese Dios de milagro, porque si el Señor hace grandes cosas, hizo, por ejemplo, en esas dos imágenes que traje hoy, en Jim y en Milagro, que lo sanó, ¿cómo no puede hacer el Señor más cosas maravillosas en nosotros? Y no es que estos dos animalitos sean menos que nosotros, pero la creación perfecta del Señor somos tú y yo, la familia. Entonces el Señor trae un mensaje hoy para la congregación, porque el Señor quiere y necesita un pueblo que crea verdaderamente en Él. Entonces, fíjense ustedes, los milagros están íntimamente relacionados con la fe de los espectadores, con la fe del que está recibiendo el milagro y también con la fe de los que van a escuchar o van a leer más adelante de ese milagro. Aquí en esta casa se estuvieron haciendo varios servicios de sanidad y milagro y ocurrieron muchos milagros que se pudieron contar y muchos que todavía no conocemos, pero sí
sucedieron y sí se escribieron por allí algunos cuantos y se hablaron de algunos cuantos. Entonces, fíjense ustedes, el pueblo de Israel en el libro de Éxodo, ellos vieron que el Señor hizo grandes milagros, grandes señales y maravillas en ellos, cuando el Señor se levantó con poder contra el faraón y contra el pueblo de egipcio para liberar a su pueblo de la esclavitud. Ellos lo vieron, y cuando ellos lo vieron, fue que ellos creyeron en el Señor y creyeron en Moisés. Entonces yo quiero que usted diga hoy, no necesito ver, pero dígalo con convicción, no necesito ver para creer. Que no seamos como el pueblo de Israel, que si no veía, no creía. Y mire que ese pueblo vio bastante, muchísimas señales y prodigios vio del Señor Jesús. Y creían un ratico y otro ratico estaban otra vez, cónchale, pero Dios mío, ¿y por qué no nos vamos otra vez para allá, para Egipto? Allá hay comida, allá hay esto, allá hay aquello, allá hay lo otro. A pesar de que veían la manifestación del Señor. Entonces, fíjense usted, la palabra milagro del latín, miraculum, es un objeto de asombro, acontecimiento maravilloso causado por Dios que conlleva a asombrarse, a maravillarse, a quedar atónito. Y la palabra señal, como leímos en el versículo de Juan, que el Señor actuaba bajo milagros y prodigios y señales, significa un hecho portentoso, un evento sobrenatural. Y los mayores milagros de nuestro Señor Jesús, de una manera como milagros, como señales, maravillas y prodigios, se ven en el Evangelio de Juan. En ese Evangelio se reflejan los milagros de nuestro Señor Jesús de esa manera, con grandes milagros, grandes señales, grandes prodigios portentosos. Los milagros se clasifican en 4, en sanación, liberación, resurrección y control sobrenatural de la naturaleza. En estos días hablando con personas y decíamos, bueno, sí, el Señor hizo estos milagros, esto y lo otro, pero es que la Biblia está llena de milagros desde el principio hasta el fin. Solamente que aquí hay una clasificación, bueno, el Señor operó en la naturaleza, sanó, liberó y restauró y resucitó. Pero hay muchísimos milagros escritos en la palabra desde el principio hasta el fin. Como les decía ahorita en un principio, el simple hecho de nosotros poder levantarnos cada día y respirar ya es un milagro. Ahora, fíjense ustedes, yo cuando estaba preparando este tema y yo me preguntaba, pero ¿y por qué el Señor no comenzó haciendo un milagro así como que wow? Por ejemplo, como resucitar a Lázaro. ¿Por qué no comenzó por resucitar un muerto? El primer milagro de nuestro Señor Jesús fue en las bodas de Caná. Para los que no conocen la historia, eso está en el libro de Juan 2, del 1 al 12. No la voy a leer, pero usted la va a leer cuando llegue a su casa. Pero ahí sucedió que el Señor Jesús estaba en una boda. Se estaban casando una pareja, estaban los discípulos, amigos, los hermanos del Señor, estaba su mamá, y se terminó el vino. Y María va y le dice al Señor, Jesús, se terminó el vino. Y Jesús, ¿qué tienes tú conmigo, mujer? No ha llegado mi tiempo. Mas, sin embargo, el Señor Jesús hizo el milagro. Ella le dijo a las personas que estaban allí a cargo, hagan todo lo que Él les diga. Y el Señor Jesús fue y pidió agua. Y el Señor transformó esa agua en vino. Entonces, bueno, yo dije, el Señor hizo ese primer milagro. Entonces, bueno, aquí un poquito de la investigación de lo que representa eso. El Señor transformó lo ordinario en extraordinario. Esas bodas de Caná y la conversión de esa agua en vino representa el nuevo pacto lleno de gracia. El vino representa la nueva alianza de la gracia y la salvación que el Señor iba a traer o que ya estaba trayendo. Y esa gracia y esa salvación estaba por encima a la ley. La revelación de su gloria mostrando su poder divino ante sus discípulos como el Mesías. El vino representa la abundancia y el gozo que nos brinda Jesús al convertir aproximadamente entre 500 y 600 litros de agua en vino de la mejor calidad.
representa la prefiguración o preanuncio de su sacrificio, siendo el vino el mejor y para el final, como símbolo de la sangre de Cristo que sería derramada para limpiar nuestros pecados. Jesús, en la celebración de una vida cotidiana, normal, como una boda, como una celebración, hizo este milagro, porque Jesús quería ver y manifestaba allí que Él se preocupaba por las necesidades triviales. Jesús se preocupa por nuestras necesidades triviales, por todas. No es que el Señor Jesús se preocupa por nuestros problemas más grandes y los más chiquiticos, no, eso no importa, eso lo puedes resolver tú, no. El Señor Jesús está con nosotros en nuestra cotidianidad y Él se preocupa por todas nuestras necesidades. Por eso ese milagro el Señor lo inició en una boda, en una celebración. Las 6 tinajas de piedra usadas para la purificación, que era un ritual judío en aquel tiempo, enfatizan el cambio de un sistema religioso basado en ritos a uno basado en la transformación interior y el gozo que representa ese vino, que representa el gozo para nosotros. Entonces Jesús, a través de este milagro, da a conocer y quiere dejar a conocer simbólicamente a su iglesia su muerte y resurrección y propósito de Él como el Mesías. Sabemos que nuestro Señor Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Él vino a rescatar lo que estaba perdido. El Señor vino a hacernos libres de la esclavitud. El Señor vino a redimirnos del pecado. Vino a redimirnos de las iniquidades. Vino a redimirnos de las rebeliones y de las transgresiones nuestras. Vino a redimirnos de la concupiscencia que está en el corazón nuestro. Ahora fíjense, el Señor Jesús nos dio muchas cosas. Nos dio muchas cosas a nosotros y hizo muchas cosas para bendecirnos a nosotros. Pero yo les voy a nombrar 3 que son importantes para lo que el Señor le quiere hablar a su iglesia el día de hoy. El Señor nos dio a nosotros, número 1, identidad. Dice Isaías 61:6, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Entonces ahí el Señor nos está diciendo que nosotros somos sacerdotes, pero no cualquier sacerdote, sacerdotes y ministros de Jehová de los ejércitos. En Ezequiel 14:11, la parte B dice, y me sean por pueblo y yo les sea por Dios. Entonces somos sacerdotes de Jehová, somos pueblo de Dios y Él es nuestro Dios. Segundo, nos da seguridad. Salmo 78:53 dice, los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor y el mar cubrió a sus enemigos. Entonces somos sacerdotes de Jehová, somos el pueblo de Dios, tenemos a nuestro Dios y aparte de eso Él nos da seguridad para que no tengamos temor bajo ninguna circunstancia, aunque siempre vamos a sentir temor y eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero para que nosotros estemos seguros y confiados que el Señor pelea cada una de nuestras batallas y Él es el que vence a cada uno de nuestros enemigos. Y lo tercero, nos da autoridad. Dice Juan 14:12, el que cree en mí, cree. Las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Entonces el Señor nos está diciendo aquí que Él nos está entregando a nosotros esa autoridad que Él recibió de su Padre y Él ahora se la está delegando a la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Tenemos identidad porque somos hijos del Señor. Tenemos seguridad porque Él cuida de nosotros y tenemos autoridad porque Él nos dice en su palabra que mayores cosas de las que Él hizo nosotros íbamos a hacer en su nombre, porque es en el nombre de Jesús. Ahora, el Señor trae este mensaje, iglesia, porque el Señor quiere gente que le crea. El Señor quiere gente que de verdad le crea a Él. Y yo decía, Señor, pero es que no te estamos creyendo. Inclusive le dije, Señor, ¿será que yo no te estoy creyendo?
Porque cuando nosotros preparamos un mensaje, eso es como la espada de doble filo. O sea, primero somos ministrados nosotros y después traemos el mensaje para el resto de la congregación. Y el Señor me hacía ver mucho que dentro de su pueblo hay mucho razonamiento y hay mucha lógica. Pero ¿cómo pasa esto? ¿Y cómo puede ser esto? El Señor no quiere razonamiento, iglesia. El Señor no quiere lógica. El Señor quiere un pueblo que le crea. El Señor quiere un pueblo que tenga fe. Que tenga fe. Dice el libro de Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza. Y se esfuerza por conocerlo cada día más. Entonces el Señor quiere, desea y anhela que nosotros le conozcamos a Él como ese gran yo soy, como ese Dios de poder, milagroso y poderoso. Ahora, la fe es poder, pero la fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero fíjese que muchas veces nosotros somos oidores, mas no hacedores de la palabra. Oímos mucho la palabra, inclusive la leemos. No, yo me sé la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, me la conozco y soy un espadachín leyendo la palabra y hablando de la palabra. Pero vivo en la palabra, camino en la palabra, creo en las promesas que están escritas en la palabra. Entonces el Señor me hacía mucho hincapié con esto y me decía eso. Necesito un pueblo que me crea. Necesito un pueblo que no esté buscando el razonamiento ni la lógica de las cosas. Solamente que me crea. Así como le dijeron allá a la hermana de Lázaro. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Eso es lo único que necesitamos, iglesia, creer. La palabra de Dios es medicina, porque Jesús es la palabra. Y Jesús es el verbo y Jesús es acción. Cuando nosotros estamos declarando la palabra ante una situación, ante una circunstancia, inmediatamente entra Jesús en acción. Porque Jesús es movimiento, Jesús es acción. Jesús desde el principio de la creación, en medio de aquel caos en que estaba la tierra, Él formó todas las cosas, separó la oscuridad de la luz, los cielos de la tierra, con la palabra, declarando la palabra, soltando la palabra. Entonces el Señor me decía, necesito que mi pueblo crea la palabra, viva la palabra y declare la palabra. Que declare la palabra, pero con entendimiento, con discernimiento, conociendo quién es el que está ejecutando esa acción en esa palabra que se está soltando, que se está declarando en esa situación, en esa circunstancia. El Señor me hacía ver mucho, me dice, mi pueblo no saben el poder que tiene mi palabra. No saben el poder que tiene mi palabra porque no saben el poder que tiene mi hijo. Porque todavía no se les ha revelado bien en el corazón mi hijo, Jesús. El sacrificio de muerte que hizo Jesús en la cruz del Calvario por todos los que estamos aquí y los que están allá afuera por venir. Un sacrificio tremendo que nunca nadie podrá repetirlo porque fue un sacrificio único. Ya no hace falta más derramamiento de la sangre de los corderos, sino que se derramó la sangre de Jesús, poderosa sangre para la salvación y la redención nuestra. El Señor me decía, mi pueblo no sabe que cuando ellos sueltan la palabra, mi hijo entra en acción y mi hijo comienza a sanar, comienza a liberar, comienza a restaurar, comienza a levantar, comienza a consolar. Me decía el Señor. Y yo le decía, wow, Señor, ¿y será que en algún momento de mi vida yo he estado en esa situación? Porque sí, todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por situaciones en que de repente estamos como que, wow, Señor, ¿será o no será así? Yo también pasé por eso. Pero el Señor me ha ido enseñando, iglesia, que nosotros tenemos que confiar en medio de toda
de toda tormenta en el Señor que nos llamó. El Señor me llamó a mí por mi nombre. Hablaba con una joven esta mañana y le decía, el Señor me llamó más o menos a tu edad, tenía 17 años. La primera vez que escuché la voz del Señor en sueño, audible, me dijo, levántate que yo te ayudo. A mis 17 años ya yo había pasado por muchísimas cosas. Y estaba en una situación que yo decía, no, Señor, esto no, yo no puedo con esto. Y el Señor me dijo, levántate que yo te ayudo. Entonces, ante cualquier circunstancia y situación, el Señor siempre está con nosotros. Dios quiere que tú creas que en Él está el poder de la palabra para sanarte, para liberarte, para restaurarte, para traerte la solución a la situación que tienes. Pero ¿y si no es así? Si tú oras y oras y oras y clamas por esa situación y no se resuelve la situación y no pasa nada y sigues enfermo y sigues quebrantado, ¿qué vamos a hacer, iglesia? Vamos a dejar de creer, vamos a echar pasos atrás y vamos a volvernos al mundo. No me resulta, de verdad que no me resultó el evangelio. Escuchaba el otro día una persona dijo, no me resultó el evangelio. Y yo dije, wow, si no le resultó Jesús, ¿qué más le puede resultar? Entonces a veces el Señor me decía, mira, hay gente que quiere que yo le haga el milagro. Hay gente que quiere que yo lo sane. Hay gente que quiere que yo le restaure el matrimonio, que yo le salve al hijo, que yo le quite el vicio. Pero no me obedecen. No me obedecen. No obedecen mis principios, mis mandamientos, mis estatutos. No caminan en mi palabra. Porque me decían, quieren que les quite un vicio, por ejemplo, un vicio X. Pero sigue juntándose con el amigo que le brinda. Y la palabra del Señor dice que las malas juntas corrompen las buenas costumbres. O sea, la palabra dice que nosotros tenemos que ver bien con quién nos juntamos. No es que nosotros somos ahora los hijos de Dios, los sacerdotes y ministros del altar y no nos relacionamos con más nadie y no nos acercamos con más nadie. No. El Señor nos dio un manual de vida y el Señor nos dice que hay por aquí lo escribí, dice compañía, porque uno dice compañía, en otro dice las juntas. Entonces hay compañías que no nos conviene, porque todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces la iglesia de Cristo tiene que ver y conocer el manual y caminar en este principio de la palabra. El Señor me decía, he hecho una iglesia poderosa. Hay poder en mi iglesia porque yo le he delegado. El Señor dijo, toda potestad me ha sido delegado en los cielos y en la tierra. Y ese poder y esa potestad yo se la entregué a mi iglesia. El Señor se la entregó a la iglesia. Pero la iglesia anda en derrota. Mi iglesia anda derrotada. Como que si no me tuvieran. Porque no caminan confiando en mí. Porque no creen en mí. Porque no creen y le dan valor al sacrificio que hizo mi hijo en la cruz del Calvario. No fue cualquier sacrificio, iglesia. Fue la sangre, la última gota de sangre que Jesús derramó en la iglesia, por su iglesia y por la humanidad. Yo les doy un testimonio. En el año 2019, entre 20 y 21, me sucedió algo muy fuerte. Dice la palabra que el Señor no le pone una carga más pesada, no nos pone una carga más pesada de la que nosotros podamos cargar. De repente un día me comenzó un dolor de cabeza, pero no era cualquier dolor de cabeza, no era una migraña, no era un dolor de cabeza que yo, voy, me tomo una pastilla y ya se me quitó. Era que literalmente yo sentía que con un martillo y con un cincel en mi cabeza, me clavaban la cabeza. Eso era algo horrible, hermano. O sea, yo nunca había sentido un dolor tan fuerte como eso y yo le decía a mi esposo, yo me imagino que aparte del dolor más fuerte que pasó el Señor Jesús en la cruz,
el dolor de parir. Yo no he parido, pero me imagino que el dolor de parto debe ser uno de los dolores más fuertes que pueden haber. Un dolor de muela. Yo he sufrido un dolor de muela, pero ese dolor que yo tenía, eso era algo insoportable, algo que yo no podía. Entonces tenía a mi esposo y yo agarraba la almohada, apretaba la almohada, me metía la almohada en la boca y gritaba por el dolor que sentía. Pero por un lado yo gritaba con la almohada en la boca y por otro lado estaba como Nehemías. Por un lado tenía la espada para reconstruir y por otro lado tenía la espada de la oración, porque éramos él y yo nada más. Y yo pensaba en mi dolor, pero pensaba en la angustia de mi esposo, en el dolor que él sentía al verme como yo estaba. Eso pasó en octubre del año 2020, creo que fue así. Y el Señor, en medio de ese dolor, el Señor me llevó a sueños. Soñé donde yo me veía en medio, yo creo, no sé si en algún momento conté este testimonio aquí, pero lo vuelvo a contar porque es necesario para lo que les voy a decir. Y yo me veía en medio de un grupo de gentes que cantaban, alababan y adoraban, y tenía a mi lado un tañador. Ese tañador es un adorador. ¿Breine está por ahí? Un Breine. ¿Dónde está Breine? Un tañador, un Gabriel. Y ese tañador estaba a mi lado y tocaba la guitarra y tenía la guitarra no, era el arpa que tenía el rey David, la lira, tenía una lira y él tocaba y tocaba y tocaba, y en el sueño yo no estaba enferma, yo no tenía dolor, yo no tenía llanto, yo no tenía nada. Yo solamente me veía en medio de ese grupo de gente que danzaban a mi alrededor, cantaban, alababan, adoraban, y ese tañador me tocaba al lado y en un momento agarró y se puso pegadito a mí y me hizo así con esa lira y sonó así, y en eso yo me desperté. Y fue algo tremendo, hermano, porque eso para mí fue como un refrigerio, que en medio de ese dolor tan fuerte por el que yo estaba, el Señor me mandó ese sueño y muchos otros sueños, pero entre varios, me estremeció mucho, porque la palabra del Señor dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, y yo con dolor y todo, yo alababa, yo adoraba, y yo decía: Señor, tú eres mi guardador, tú eres mi ayudador, tú eres mi sanador, tú me vas a sacar de esto. Y yo sentía que ese dolor era como para muerte, hermano, pero yo decía: no, yo no me voy a morir porque yo no he terminado de cumplir mi propósito. Resulta ser que, bueno, eso pasó. Y estábamos en casa de mi hermano, que en ese lugar, en ese momento estábamos ahí en su casa, y cuando regresamos a nuestra casa, donde realmente nosotros vivimos, conseguimos a las afueras de la entrada de nuestra casa una serpiente de este tamaño, muerta, disecada, porque en una de esas, que yo estaba con ese dolor tan fuerte, el Señor, mi esposo oraba y oraba, y yo por otro lado oraba y oraba, y el Señor me trajo a la mente, me dijo: pisa la cabeza de la serpiente antigua. Me dice el Señor. Entonces yo con lo que podía, mira, el Señor me dice esto, y empezamos a orar y a hacer guerra espiritual y a aullar y a pisar y todo eso, esa serpiente antigua. Hicimos esa oración porque eso fue lo que nos dijo el Señor. Cuando llegamos a nuestra casa encontramos eso allí. Entonces entendimos que esto venía de un ataque de las tinieblas, o sea, venía una guerra, o sea, el Señor nos levantó en guerra espiritual en medio de un proceso de dolor fuerte porque fue algo muy fuerte. En el año 2021, en enero del año 2021, vamos a visitar a una familia de mi esposo, que son cristianos también, y hay un compartir allí, y ahí nos conseguimos con una persona de Dios, una mujer de Dios, y ella empieza a orar y a interceder. Cuando nos unimos todos ya para orar, y dice: aquí hay una mujer que ha sufrido unos dolores de cabeza terribles, y empezó a hablarme y a darme palabras, que eso sí no se los puedo decir todavía porque el Señor no me ha dicho que lo diga, solamente lo sabe mi esposo y lo sé yo y el Señor que me lo dijo. Pero fue algo que el Señor lo permitió, porque el Señor, en medio del dolor, quiero decirte, iglesia, que cuando estás en medio de un dolor, no precisamente tiene que ser que te vas a morir, no precisamente tiene que ser que estás en pecado, sino que a veces el Señor necesita y permite ese proceso cuando el Señor quiere llevarte a algo distinto, a algo nuevo, a un nivel mayor. Pasó con Job.
El Señor permitió que Job pasara por todo eso, que ese también es otro dolor bien fuerte lo que pasó Job. Aunque yo no comparo el dolor de Job con el dolor de José, cuando fue traicionado por sus hermanos. De verdad que para mí la historia de José es tremenda, ser traicionado por su propia sangre. Pero si el Señor permite que estés pasando ahorita, iglesia, por un dolor, por una tristeza, una aflicción, una pérdida, lo que sea que estés pasando, no te detengas, no claudiques, no abandones, no bajes los guantes, porque el dolor es necesario para el proceso. El dolor es necesario para llevarte a otros niveles mayores de autoridad, de poder, de dominio en el nombre de Jesús. Y entonces el Señor me traía todo eso y yo decía, wow, Señor, de verdad que ese tiempo para mí fue fuerte. Y no con todo eso, aparte de todo eso, un momentico para tomar agua. Resulta ser que faltando 8 días para yo venir a predicar hoy, el jueves antepasado de noche, estoy en mi casa. Algunas personas aquí supieron eso porque hablamos y pues se lo comenté. Y estoy en mi casa y fui a buscar algo y de repente siento que se me cayó algo y algo fuertísimo, ¿no? Mira, esto es una pesa de una mancuerna de ejercicio que pesa 3 kilos. Y de repente yo estoy haciendo algo y siento algo que suena. Y yo digo, ¿qué es eso? Pero a la vez siento que me corrió un corrientazo por aquí. Y cuando yo veo así, wow, no puede ser, me cayó eso en el pie. Bueno, yo agarré, hermano, y salí corriendo, pues es que está en mi casa, y empecé por toda la casa. Mi pie está sano, mi pie está sano, mi pie no está fracturado en el nombre de Jesús. Ese pie no se hincha, ese dedo no se hincha, no se inflama, no se rompió. Y empecé a caminar por toda la casa, a orar y a interceder por mi pie. Me dolía y bastante que me dolía. Pero yo no me concentré en el dolor. Yo me concentré en ese momento en mi Dios, que yo clamo a Él y Él me responde. Y yo clamé a mi Señor y clamé por mi pie y esto es testimonio. Esto era, iglesia, para que yo hoy no estuviera aquí y ni siquiera calzada. La altura de donde cayó eso es como esto, pero yo la tenía encima de una lavadora y ella cayó como desde aquí abajo. Y yo le decía, Señor, yo tengo que estar sana, mi pie no se puede fracturar, mi pie no puede enfermarse ahorita. Yo tengo que predicar el domingo 24, yo tengo que ir al taller del lanzamiento el día 23, yo tengo que ir al ayuno de la red de matrimonio el día miércoles. Nosotros, mi esposo y yo, tenemos una agenda ya programada desde el lunes hasta el viernes. Yo no me puedo enfermar, yo no puedo tener un pie indispuesto. Y yo hice mi oración, iglesia, pero yo creí en mi Señor y yo creí en que si yo clamaba a Él, Él me iba a escuchar. El pie se inflamó y bastante. Se puso morado, se puso negro del color de esa corneta. Me dolió, bastante que me dolió, mucho me dolió. Pero el Señor me hacía ver, cuando mi iglesia pone su mirada en su dolor, me pierden de vista. Se olvidan quién soy yo. Se olvidan de mi poder. Y mayor aún, se olvidan del poder que yo les he entregado, que yo les he dado. Entonces el Señor te dice hoy, iglesia, que no temas. En medio de la situación que sea, por dolorosa que sea, por difícil que sea, no temas. Yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te esfuerzo. Levántate y sé valiente, iglesia. Levántate y sé valiente, iglesia. El Señor no quiere más una iglesia que lo que hace es razonar y razonar y razonar y lógica y lógica y lógica. El Señor simplemente quiere que creamos en su poder, en su manifestación gloriosa y poderosa, porque tenemos un Dios de milagros, de prodigios, de maravillas.
Tenemos un Dios que es grandioso, es grandioso. Estamos aquí hoy, iglesia, y eso es más que suficiente. Es más que suficiente que en medio de tu dolor, en medio de tu escasez, de tu pobreza, de la situación que tengas, estás aquí. El Señor te ha dado vida y te ha dado vida en abundancia. El Señor está contigo, el Señor ha dejado su palabra para leerla, para entenderla, comprenderla. Y hay muchas cosas en la palabra que no entendemos. Hay algunos jóvenes que dicen, pero es que no entiendo nada. No importa que no entiendas. Lee la palabra y pídele al Espíritu Santo que te muestre la revelación de su palabra. Que su palabra sea escrita en las tablas de tu corazón, sea grabada en tu memoria y que tu boca se llene de la palabra de Dios. Que nuestra boca sea como pluma de escribiente. Que seamos esa iglesia, mira, ambidiestra. Situación que viene, situación que ra en el nombre de Jesús, a través de tu palabra. Y si no pasa nada, iglesia, sigue creyendo en el Señor. No te detengas, no dejes de creer. El Señor me decía, mira, en la multiplicación de los panes, el Señor Jesús oró. Pero ¿en las manos de quién estaban los panes? En las manos de Andrés y de Felipe, ¿no? Era Andrés y Felipe. Sí, estaban en las manos de Andrés y de Felipe. O sea que el Señor ora, o sea, el Señor en ese momento oró y su iglesia, ellos dos en ese momento, sus discípulos, fueron los que multiplicaron el pan en las manos de la iglesia. Está un poder para dar y para multiplicar. Iglesia, es hora de que tú des, de que tú comiences a dar de lo que tú has recibido. Que seamos una iglesia menos demandante y seamos una iglesia más ofertante. Porque los días son malos, los tiempos son peligrosos. Se predicaba la semana pasada, es hora de subir. Es hora de subir de nivel, iglesia. Y sea cual sea la circunstancia en la que estés, tú no sabes si ese desierto, si esa prueba, si esa tormenta es porque vas a subir a un nivel. Si el Señor te va a llevar a otro nivel. Si hablaba de la paz, mis paz os dejo, mis paz os doy. Y no es cualquier paz. No es la paz del mundo, porque el mundo no conoce a Jesús. El mundo no conoce al Jesús que tú y yo conocemos. Entonces, que en medio de esa situación por la que estás pasando esté la paz de mi Señor y de tu Señor en tu corazón, creyendo y confiando que Él está delante de ti y va delante de ti como poderoso gigante. Yo hoy declaro que la iglesia tiene una unción especial para dar. Que la iglesia tiene una unción especial para dar y que la iglesia tiene una unción especial para multiplicar, la unción de la multiplicación, que todo lo que tú recibes en tus manos se multiplica en el nombre de Jesús. Y no solamente bienes materiales, sino que esos dones y talentos que el Señor ha puesto en su iglesia, el Señor los va a aumentar y los va a multiplicar. Pero no para quedarnos solamente con eso, iglesia, es para darlo, es para impartirlo. Tenemos una generación nueva que el Señor está levantando y que es una generación que está fundamentada sobre la roca, que es Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo estoy con el tiempo? Listo. Tenemos a una juventud que está también el Señor llamándola y preparándola y capacitándola, porque grandes cosas el Señor va a hacer a través de esta generación. Yo les voy a pedir que se pongan sobre sus pies, y que usted piense allí en esa situación que le está robando la paz, que usted piense en esa situación que lo tiene incómodo. Y voy a aprovechar para darle unas gracias a las redes sociales también, para los que nos ven. Jesús está a la puerta y llama. El Señor está llamando. Quiero que vengas a los pies de Jesús y que lo recibas como tu único Señor y suficiente Salvador. Y que sepas que en medio de tu proceso, en medio de tu dolor y de tu prueba, Jesús está y siempre estará.